los últimos 70 años hubo una evolución de los partos en el país, desde la casa al hospital o a la clínica. Pero actualmente hay profesionales que nuevamente ofrecen la modalidad de partos a domicilio, una tendencia que preocupa tanto al Ministerio de Salud como al Colegio de Matronas, porque este nuevo mercado estaría operando sin ninguna regulación ni infraestructura. Bueno, entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo compatibilizar este derecho de una madre a decidir cómo quiere dar a luz? También la seguridad del procedimiento. Para eso nos acompaña acá en el estudio la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo le va a hacer, Román? Bien. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento se empezó a poner de moda en Chile esto de tener un parto en casa, alejado de las clínicas o del hospital? Y además, ¿en qué momento empezaron colegas suyas, me imagino, a ofrecer este servicio como a domicilio? No, yo creo que esta tendencia lleva muchos años, más de lo que hoy día se sabe. Por lo menos 20 años que yo conozco la opción de primero tener partos en agua, después partos en domicilio, siempre en el sector privado. Yo lo relaciono obviamente a la necesidad de ciertas tendencias, a lo mejor a ver opciones laborales en este ámbito de los partos. Pero es una tendencia europea, ya que nosotros como colegio respetamos y respaldamos, pero que tenemos que tener los resguardos necesarios para que en el derecho que tiene toda mujer a decidir cómo quiere su parto, también hayan riesgos, o sea, también haya protección de los riesgos. Y esa protección de los riesgos no está en la no institucionalización de los partos, está precisamente en la institucionalización. Chile históricamente luchó por años, yo te digo más de 100 años, por sacar los partos del domicilio por el riesgo que ello contenía. Entonces esta tendencia de volverlos al domicilio, yo creo que tenemos que conversarla. O sea que lo ideal, para decirlo en fácil, es que si una mujer o mujeres quieren optar por un parto más natural, sin medicamentos, más acompañado a la antigua usanza, por así decirlo, que lo hagan, pero dentro de las paredes de un hospital, ¿algo así? Nosotros como colegio tenemos una propuesta que se hicimos al Estado en el fondo, porque también lo hicimos al gobierno anterior, de que este derecho debe ser respetado. Y este derecho debe ser respetado porque cuando uno habla de humanización del parto, hay que entender que no significa un mal o buen trato, significa que se ocupen todos los elementos humanos de este proceso. O sea, no medicamentar, no agregar medicamentos que puedan terminar en un desenlace que puede ser fatal o con secuelas lamentables. Y en esa línea el colegio ha propuesto instalar un poco el modelo alemán. ¿Ya? Y el modelo alemán son casas de parto que están cercanas a 50 metros de un pabellón de desenlace de la urgencia. Hay 4 urgencias que nadie puede predecir que van a ocurrir y que son o lamentables o fatalmente lamentables. ¿Cuántas usted? 4 para mí las más... mira, la primera es que se caiga el cordón de la guagua antes que nazca la guagua. Si se cae ese cordón a la vagina, la cabeza presiona el cordón contra el hueso materno y esa guagua, si no la sacan en 10 minutos, va a morir. Va a morir o va a quedar con una asfixia severa que va a tener secuelas. Claro. Va a tener secuelas. Otra de las urgencias lamentables y que ha ocurrido en el más normal de los casos es el desprendimiento de placenta. Ya se desprende la placenta y ojalá lleguen los 2 vivos y que están cercanos a un centro asistencial. Otro es que se muera la unidad fetoplacentaria, o sea que la placenta deje de funcionar y empiece a ocupar el bebé la reserva nomás, la reserva de oxígeno que tiene. Y de eso depende el periodo en el trabajo de parto que esté, puede ser un parto normal como necesaria urgencia. ¿Ya? Y otra de las urgencias que no tiene que ver con la extracción del recién nacido, tiene que ver con la hemorragia posparto. Hoy día hemos visto lamentablemente casos descritos de chicas de 16, 17 años que se le ha tenido que sacar el útero, porque 100 cc más de volumen de sangre, más de lo que habitualmente se espera, ¿ya? Puede desencadenar elementos que eviten la ovulación de ese proceso, y la señora hay que llevarla al pabellón y sacarle el útero. Y eso es imposible. Claro. Ahora, estos casos que se están dando en domicilio, ¿ustedes tienen antecedentes de que, por ejemplo, sean personas
que no sean certificados profesionales en el área, ¿cómo una persona que está en su casa y que toma contacto con este tipo de empresa que presta ese servicio puede verificar si es que aquí estamos frente a un profesional de la salud o no? Lamentablemente hoy día en esto de la libre elección existen muchos movimientos de humanicemos el parto. Y humanizar el parto es decirle a las mujeres que están embarazadas que no hay proceso más lindo que este, que comparto esa idea, obvio, ¿ya? Y que ojalá en el entorno familiar, y ojalá en su cama, y ojalá en su casa y en su tina, ¿ya? Y en esto muchas mujeres muy inescrupulosas, lo tengo que decir así, aducen tener los conocimientos de patología como para saber cuándo estar frente a un riesgo inminente, pero que les dicen no va a pasar nada y lo tiene en su casa. Yo he visto dulas que son psicólogas que no tienen la formación obstétrica, una nueva y traída de Estados Unidos, ¿no? Claro, dulas que son psicólogas. He visto que con el afán de acompañarla en el parto, asistiendo a parto en domicilio. He visto, nosotros como colegio estamos haciendo una especie de seguimiento con nuestro abogado. Tenemos en la mira 2 profesoras de biología, ya que son muy esotéricas, que tiene que ver, pero resulta que acá en Chile hay 2 cosas que uno tiene que tener claro. Que nacen las acciones de salud están establecidas por Código Sanitario. ¿Y el Código Sanitario establece algún tipo de delito para que una persona que no está certificada como matrona asista al parto? El Código Sanitario dice que los partos los asisten la matrona y los médicos. Los que no lo asisten, en caso de urgencia, está permitido, obviamente, a los carabineros. En caso de emergencia. Los carabineros, pero no en el proceso. Entonces, Anita, estas personas que son profesoras de biología o se psicólogas... pueden acusar de ejercicio legal de la profesión. Están incurriendo en un delito, están incurriendo en una falta, sí. Eso yo, no sé, yo te traigo una estadística, porque las estadísticas en Chile hablan solas. Ahora, Anita, antes de la estadística, yo entiendo que el problema no es solamente que el profesional o la profesional no esté necesariamente preparada como matrona, sino que incluso siendo matrona podría haber una emergencia de tal magnitud que incluso una matrona sin estar cerca de un hospital no pudiera atender esa emergencia por falta de infraestructura, más que por falta de conocimiento. Exacto. Ni siquiera un médico. Entonces la cercanía del hospital es importante en sí misma, no solamente porque supla el conocimiento de la matrona, ¿cierto? Obvio. Si acá hay dos cosas que uno tiene que analizar en profundidad. Todas las matronas y todos los médicos que hoy día dicen que se puede asistir un parto en domicilio cae en acto de negligencia, porque la urgencia obstétrica es inmedible, es improgramable, es impredecible. Como toda urgencia requiere de una resolución pronta. Ahora, Anita, ustedes hacen un mea culpa como matronas o como médicos, como obstetras, en el siguiente sentido. El parto, usted decía, un momento increíble, un momento bueno, como no es un procedimiento médico cualquiera, ¿no es verdad? Es muy particular. Y quizás en la lógica de la eficiencia, los hospitales y clínicas han caído un poco en esto de tener partos un poco así como en serie. Y las mujeres, en búsqueda quizás de un momento de más intimidad, de mayor comprensión, de mayor protagonismo, es que han vuelto a sus casas. Por eso le pregunto, ¿habrá un mea culpa también? Es que ya se ha hecho un mea culpa. De hecho, nosotros trabajamos en una guía, en un manual de humanización del parto que tiene resolución de Contraloría que ha fijado al Ministerio de Salud en cómo vamos a analizar este nuevo trato que tiene que ver con la humanización, no desde el punto de vista del trato del cariño, que también está, sino que ocupemos dentro de los procesos fisiológicos del ser humano lo que trae intrínsecamente instalado. Perdón, muy cortito, quizás está jugando un poco con el concepto del apego, quizás de mala manera, ¿o no? Es que el apego hoy día también hay una línea errada, por así decirlo, de entendimiento del apego. El apego es mucho más de los 30 minutos que hoy día dice la norma. El apego es todo. Porque yo le puedo poner al bebé, a la mamá, 30 minutos sobre el pecho como lo establece la norma. Pero esa mamá tiene que darle apego toda la vida. No, el apego no significa solamente que son los 30 minutos. Es todo. Es todo, si no estaríamos jugando en contra con todo lo que dice la psicología y la psiquiatría de lo que es el cariño y lo que es la familia y que eso tiene que darse. El llamado entonces, Anita, es a sentirnos dueñas de nuestros partos, pero hacerlo con la inteligencia y la precaución de estar cerca del centro. Yo, disculpa, te vuelvo a insistir en que el Colegio Matrona cree que no puede haber discriminación en el derecho de cómo asistir el parto. Por lo tanto, el Estado chileno, como siempre lo ha hecho en temas de mujeres, del parto de las mujeres, debiera instalar casas de parto o salas de atención integral
en los hospitales para que las mujeres de bajos recursos también tengan un parto natural, no solo las que pueden pagar. Toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Ah? Anita. Que esté muy bien.